Hola, 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 mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos de vuelta aquí, en su canal favorito de salseo turco. Sí, ya sé que están aquí porque, como yo, son adictos a saberlo todo sobre la vida de nuestras estrellas turcas. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de una de las rupturas más comentadas y, admitámoslo, aún no superadas, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, o Love is in the Air para los que prefieren el título internacional, y que luego nos destrozó el alma al confirmar su separación. Pero la pregunta que nos ha atormentado desde entonces es, ¿qué pasó realmente? ¿Fueron los horarios imposibles? ¿Problemas de convivencia? O, como muchos rumores apuntan, ¿hubo algo más? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en el mar de rumores, declaraciones y, por supuesto, esa pizquita de información que siempre logramos encontrar. Y antes de que empecemos, como siempre, los invito a suscribirse al canal. Sí. Hagan clic en ese botoncito rojo que los está mirando fijamente y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre tendré los chismes más jugosos y las noticias más frescas del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al lío. Recordemos brevemente el contexto. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Al principio negaron cualquier relación, pero luego, durante unas vacaciones juntos en las Maldivas, ¡boom! Confirmación oficial, Hande y Kerem eran pareja. El mundo enloqueció. Anker, como los bautizamos cariñosamente, se convirtieron en la pareja del momento. Portadas de revistas, entrevistas exclusivas, fotos adorables en Instagram, todo parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio los fans se negaban a creerlo, pero las señales eran cada vez más evidentes, menos interacciones en redes sociales, eventos separados, y un silencio ensordecedor por parte de ambos. Finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem habían terminado. Y aquí es donde empieza lo bueno. Oficialmente la razón que se dio fue la incompatibilidad de agendas y el estrés del trabajo. Ambos estaban en proyectos diferentes, viajando constantemente y supuestamente no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. Una explicación bastante común, ¿verdad? Pero, ¿es toda la verdad? Los rumores apuntan a algo más complejo. Algunos medios turcos conocidos por sus fuentes cercanas a la pareja, aseguraron que las diferencias de personalidad eran más profundas de lo que aparentaban. Hande, al parecer, era más reservada y centrada en su carrera, mientras que Kerem era más extrovertido y, digamos, disfrutaba más de la vida social. Esto, según estas fuentes, generaba tensiones y discusiones frecuentes. No era simplemente una cuestión de introvertida contra extrovertido, sino que las filosofías de vida, el manejo del tiempo libre y las prioridades terminaron chocando. Hande, con una carrera en ascenso vertiginoso, parecía enfocada en consolidar su posición y perfeccionar su oficio. Kerem, por su parte, si bien también ambicioso, se permitía un ritmo más relajado, valorando el tiempo con amigos y la exploración de diferentes pasatiempos. Otro rumor que cobró mucha fuerza fue la presunta influencia negativa de la familia de Hande. Se decía que la madre de Hande especialmente no aprobaba la relación con Kerem. Al parecer, tenía una imagen diferente para su hija y no veía a Kerem como el hombre ideal para ella. Este rumor nunca fue confirmado ni negado por ninguna de las partes, pero aún hoy sigue generando debate entre los fans. La figura materna, poderosa y protectora, siempre ha sido un factor clave en la vida de muchas celebridades turcas. Se dice que la opinión de la madre de Hande era crucial para ella, y su presunta desaprobación habría pesado mucho en la relación. Algunos fans incluso especulan que la madre de Hande veía a Kerem como un playboy, que no se tomaba la relación lo suficientemente en serio, una percepción quizás alimentada por la imagen pública de Kerem. Y luego llegamos al tema de los celos. Sí, mis amigos, los celos. Un clásico en cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos personas famosas y rodeadas de admiradores. Se rumoreaba que Hande era muy celosa del carisma y la popularidad de Kerem, especialmente con sus compañeras de reparto. Y por otro lado, también se decía que Kerem no estaba muy contento con la atención que recibía Hande por parte de otros hombres. Estos celos supuestamente provocaban fuertes discusiones y contribuían a la inestabilidad de la relación.
La fama, si bien trae consigo glamour y oportunidades, también es un caldo de cultivo para la inseguridad y los celos. Ver a tu pareja rodeada de admiradores, recibir halagos constantemente y trabajar de cerca con otras personas atractivas puede despertar incluso las inseguridades más profundas. En el caso de Hande y Kerem, la constante exposición mediática y la atención que recibían tanto por separado como en pareja, exacerbó este sentimiento de celos y posesividad. Pero esperen, que la cosa se pone aún más interesante. Hace poco una fuente anónima cercana a Hande concedió una entrevista a una revista de espectáculos turca y reveló algunos detalles sorprendentes. Según esta fuente, la ruptura fue más dolorosa para Hande de lo que se mostró. Al parecer, ella estaba muy enamorada de Kerem y no quería que la relación terminara. Esta fuente describe a Hande como una persona leal y comprometida, que se entrega por completo a sus relaciones. La ruptura con Kerem, según esta versión, fue un golpe duro para ella, ya que había invertido mucho emocionalmente en la relación y tenía esperanzas de un futuro juntos. Esta fuente también afirmó que Hande se sentía presionada por la relación. La constante atención de los medios, las expectativas de los fans, y la necesidad de mantener una imagen perfecta como pareja, eran demasiado para ella. Se sentía como si viviera en una jaula de oro y necesitaba escapar. La presión de ser una figura pública, de mantener una imagen impecable y de satisfacer las expectativas de los fans, puede ser asfixiante para muchas celebridades. En el caso de Hande, la relación con Kerem la catapultó a la fama internacional y la expuso a un nivel de escrutinio sin precedentes. Esta presión constante, sumada a la necesidad de mantener una imagen de pareja perfecta, pudo haber contribuido a su sentimiento de agobio y a su deseo de escapar. Además, la fuente reveló que Hande se sintió decepcionada por algunas actitudes de Kerem. Al parecer, él no siempre la apoyó lo suficiente en momentos difíciles y no siempre estuvo presente cuando ella lo necesitó. Esto, según la fuente, fue un factor determinante en su decisión de terminar la relación. El apoyo emocional es fundamental en cualquier relación, especialmente cuando se trata de personas que viven bajo el foco público. Se dice que Hande esperaba más apoyo y comprensión por parte de Kerem en momentos de estrés y dificultades, pero que no siempre lo recibió. Esta falta de apoyo emocional, según la fuente, la hizo sentir sola e incomprendida, y contribuyó a su desilusión con la relación. Por supuesto, esta información debe tomarse con pinzas, ya que proviene de una fuente anónima y no ha sido confirmada por Hande. Sin embargo, coincide con otros rumores y señalamientos que han circulado en los medios turcos. Es importante recordar que detrás de cada historia de amor hay dos versiones, y esta es solo una perspectiva de lo que pudo haber sucedido. ¿Y qué hay de Kerem? Pues bien, Kerem siempre se ha mantenido más hermético sobre la ruptura. En sus entrevistas ha sido muy respetuoso con Hande y ha evitado hablar en detalle sobre los motivos de la separación. Siempre ha dicho que le guarda un gran cariño y que le desea lo mejor. Su actitud, si bien admirable, también ha alimentado las especulaciones y los rumores, ya que muchos fans esperaban una explicación más clara y concisa de lo que realmente sucedió. Algunos medios han especulado que Kerem también se sintió presionado por la relación y que necesitaba espacio para concentrarse en su carrera. Otros han sugerido que él tenía diferentes expectativas sobre el futuro de la relación y que no estaba dispuesto a comprometerse tanto como Hande. Se rumorea que Kerem, si bien amaba a Hande, no estaba preparado para el nivel de compromiso que ella esperaba. Algunos incluso sugieren que él no estaba listo para sentar cabeza y formar una familia, mientras que Hande, en cambio, sí tenía planes a largo plazo. Lo cierto es que a día de hoy, seguimos sin conocer la verdad absoluta sobre la ruptura de Hande y Kerem. Probablemente la realidad sea una combinación de todos estos factores: incompatibilidad de agendas, diferencias de personalidad, presión mediática, celos, decepciones, y tal vez algo más que nunca sabremos. La verdad, como suele suceder, es un caleidoscopio de emociones, experiencias y perspectivas que solo los protagonistas conocen en su totalidad. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado varias series de éxito y se ha convertido en una de las actrices turcas más cotizadas del momento. Kerem también ha seguido trabajando duro y ha conseguido nuevos proyectos interesantes. Han demostrado una gran resiliencia y capacidad para reinventarse, superando la tormenta mediática y enfocándose en sus propios caminos. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, parece poco probable que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos.
El tiempo dirá qué les depara el futuro, pero lo que es seguro es que su historia de amor siempre será recordada como una de las más intensas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su romance como un cometa brillante iluminó la pantalla y los corazones de millones de personas en todo el mundo, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Y bien, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la ruptura de Hande y Kerem. Como ven, la cosa es más complicada de lo que parece y hay muchos factores en juego. Al final, solo ellos saben la verdad completa, pero nosotros siempre estaremos aquí para analizar cada detalle y mantenernos informados. Para resumir, hemos explorado las razones oficiales de la ruptura, los rumores sobre diferencias de personalidad, la presunta influencia de la familia de Hande, los celos, la presión mediática y las posibles decepciones. Todo esto, sumado, parece haber contribuido al final de una relación que, en su momento, nos hizo creer en el amor verdadero. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas en apariencia pueden sucumbir a las presiones de la fama, las diferencias de personalidad y las expectativas no cumplidas. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Su apoyo y su entusiasmo son lo que me impulsa a seguir buscando los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y compartir opiniones con ustedes. Sus comentarios son una fuente de inspiración y me ayudan a entender mejor sus intereses y preferencias. Y antes de despedirme, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos con más chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero. Y recuerden, la vida es un melodrama turco en sí misma, así que manténganse sintonizados.